Todos conocemos la figura del Don Juan, ¿verdad? Ese seductor clásico de la literatura que colecciona conquistas. Bueno, pues ese arquetipo ha mutado. Hoy se ha convertido en una amenaza muy real y, sinceramente, mucho más peligrosa en nuestro mundo digital. A ver, esta frase es que lo clava. Captura a la perfección esa mentalidad depredadora, de usar y tirar. Pero claro, el escenario de hoy ya no es un teatro. Es Internet, y lo que está en juego es mucho más que un corazón roto. Estamos hablando de la ruina económica y psicológica de una persona. Y ojo a este dato, porque es para pararse a pensar. Un aumento de más del 50% en las denuncias por estafas amorosas en España, en un solo año. Esto nos dice que no estamos ante casos aislados. Para nada, es un tipo de crimen que está en plena expansión, aprovechándose de algo tan humano como es la búsqueda de conexión. Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. Vamos a ver cómo este villano del libro se ha adaptado, cómo se ha modernizado para convertirse en un delincuente de carne y hueso en la era de las apps de citas. Es que el cambio es brutal. Hemos pasado de las cartas a los mensajes instantáneos. El Don Juan de ahora no necesita seguir a nadie por la calle. Se sienta cómodamente, analiza perfiles, estudia gustos, busca vulnerabilidades en redes sociales. Nuestra propia vida online es, literalmente, su coto de caza. Pero cuidado, porque no todos los engaños en la red son iguales. Y esto es súper interesante. Para entender bien la amenaza, lo primero es saber a qué o a quién nos estamos enfrentando. Y aquí está el quid de la cuestión. No hablamos del típico perfil falso al otro lado del mundo, no. Hablamos de alguien que sí, que empieza el contacto online, pero que luego se integra en la vida real de la víctima. Construye una relación cara a cara del día a día que está basada en una mentira absoluta desde el minuto cero. Esta tabla lo deja clarísimo. Mientras que los artistas del ligue solo buscan seducir y los love scams se quedan solo en el mundo online, nuestro foco está en esa tercera categoría, el estafador en serie. Su método es personal, es invasivo y precisamente por eso es tan destructivo. Vale, y la pregunta del millón es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? Pues vamos a desmontar su manual de operaciones paso a paso, porque esto no tiene nada de improvisado. Es un proceso metódico, frío y muy calculado. Y que nadie piense que hablamos de personajes de ficción. Estos son nombres y apellidos reales de algunos de los mayores estafadores en serie de España. Hombres que han dejado docenas de víctimas a su paso, utilizando todos una metodología muy parecida y perfeccionada. Esto es como una obra de teatro en 3 actos. Primero, el anzuelo. Se inventan un personaje irresistible usando catfishing. Segundo, la coartada. Construyen la crisis perfecta, un negocio que va mal, una urgencia familiar, lo que sea para justificar la necesidad de dinero. Y tercero, la petición, el momento en que la trampa se cierra. Cada paso está diseñado para ir derribando las defensas de la víctima, una por una. Aquí utilizan el lenguaje como un arma. Literalmente. No es solo mentir. Es una campaña psicológica en toda regla. Bombardean con halagos, crean una deuda emocional, manipulan la realidad y, lo más importante, aíslan a la víctima hasta que su única referencia, la única voz que escucha, es la del propio estafador. Pero ¿qué pasa cuando la víctima empieza a notar que hay cosas que no cuadran, cuando ve las grietas en esa fachada perfecta? Vamos a ver cómo reacciona el depredador cuando se siente descubierto. Este es el punto de inflexión. Es el momento crítico en el que ese seductor encantador desaparece de repente y revela al manipulador abusivo que se escondía debajo todo el tiempo. El manual de operaciones cambia radicalmente. La seducción se convierte en guerra psicológica. De repente todos son evasivas. Luego vienen los insultos, las amenazas y, por supuesto, esa técnica tan perversa del gaslighting, diseñada para que la víctima dude hasta de su propia cordura. Y al final, como castigo definitivo, el silencio. Y esta es su herramienta más poderosa, darle la vuelta a la situación. El objetivo es que la víctima se crea que el problema no son las mentiras del estafador, sino la propia desconfianza de quien sospecha. Es, sin duda, el golpe de gracia de la manipulación. Así que, llegados a este punto, es crucial entender dónde está la responsabilidad en todo esto. Y la respuesta es clara, es contundente. Que quede una cosa meridianamente clara. Caer en una estafa de este tipo no es un fallo de inteligencia ni una muestra de ingenuidad. Es la consecuencia de enfrentarse a un depredador experto en manipulación psicológica. Es un testimonio de la crueldad y la habilidad del delincuente, no de la debilidad de la víctima. Esta frase tan potente de Sheila Queralt, la autora de la fuente que analizamos, lo cambia todo. Desplaza el foco de culpar a la víctima y lo pone donde tiene que estar, en la responsabilidad total y absoluta del agresor.
La pérdida económica es, por supuesto, devastadora, pero las cicatrices que no se ven, las invisibles, son las que más tardan en curar. Hablamos de un trauma psicológico brutal, de depresión, ansiedad, de una pérdida total de confianza en la gente. Algunas supervivientes describen el daño emocional como algo comparable a la muerte de un ser querido. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de este crimen. Porque no se trata simplemente de un robo. Es una violación profundísima de la confianza. Una forma de violencia emocional que utiliza la promesa de amor como su arma más afilada.